¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Por donde no va muy bien es por las gasolineras, sobre todo por la parte de los que tenemos que repostar, ¿verdad? En los últimos aproximadamente 10 días, en función de la gasolinera que elijas, cuál es su dinámica de precios, cuál es el nivel de los tanques que tiene la gasolinera y la zona en la que está, el precio del combustible, sea gasolina o gasoil, ha subido de entre 16 y 32 céntimos. Eso en un plazo, como digo, de poco más de una semana, lo cual es una subida descomunal, que se refleja precisamente en este gráfico que te estoy mostrando ahora, en el que se ve claramente cómo justo en el Ecuador, en el punto en el que termina el mes de febrero y comienza el mes de marzo, que comenzó el ataque de Estados Unidos y de Israel contra Irán, el precio del combustible se ha disparado. Y con él se han disparado todas las alarmas. Y aquello que podía parecer una operación quirúrgica o una operación de precisión que iba a durar muy pocas horas, se está enquistando en el tiempo y según va pasando el tiempo, pues la cuestión se está agudizando. En este vídeo te voy a contar todos los escenarios posibles. Por supuesto que yo no tengo una bola de cristal, pero sí tenemos una bola de cristal del pasado que nos puede ayudar a interpretar lo que va a ocurrir en el futuro. Y es justamente lo que pasó cuando estalló igualmente el conflicto entre Rusia y Ucrania. En aquel momento hubo problemas muy serios de abastecimiento de combustible, los mercados se volvieron literalmente locos, tanto por la parte del combustible como del gas, y hubo que tomar medidas drásticas. ¿Va a suceder esto ahora? ¿Hasta qué punto va a llegar a crecer el precio del petróleo? Eso depende de una serie de factores y también de una serie de medidas correctoras, algunas de las cuales ya están preparadas según estoy grabando este vídeo, por si hay que empezar a operar en el mercado energético global y también en el local. Así que ponte cómodo que rápidamente, en menos de 10 minutos desde este punto, te voy a explicar cómo está la situación y qué es lo que puede pasar. ¡Vamos allá! ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, últimas noticias al respecto, siempre desde el momento en el que he pulsado el botón de REC, puesto que no tengo una máquina para editarlo. El presidente de Francia ha anunciado que va a organizar y ha propuesto una misión militar para defender el estrecho de Hormuz, o dicho de otra manera, desbloquearlo del bloqueo que tiene actualmente para que pueda circular libremente el petróleo y el gas que ahora no puede salir de ahí y que más o menos cuenta por entre un 15 y un 20% del petróleo que se mueve por el mundo. Igualmente, Qatar ha dicho que si la situación se enquista y continúa así y continúan los ataques y los bloqueos, el precio del barril de petróleo podría llegar a los $150. En las últimas horas tuvo un pico de hasta $120, rozándolo por debajo, para luego caer a los 100 y por debajo de los 100. Y ahí se ha quedado más o menos estabilizado hasta la línea temporal en la que yo me he puesto delante de la cámara. Desde luego la situación actualmente no es agradable y especialmente tienes que saber que nosotros aquí en la franja europea y en España precisamente, siendo claramente afectados también, puesto que el mercado del petróleo es un mercado global que sigue unas dinámicas globales, hay otras zonas en el mundo que están mucho más gravemente impactadas y me refiero sobre todo a la región asiática y a los grandes países asiáticos, que ya están tomando medidas de restricción que acabarían afectando también aquí en el futuro, no tanto por la restricción, sino también por medidas extraordinarias. Países como Corea del Sur, por ejemplo, han tenido que tomar ya medidas de limitación de los precios. Corea del Sur tiene un 70% del petróleo dependiente de esta zona. Japón, más del 90% del petróleo que usa Japón, una economía fundamental, viene justamente de esta zona. Y ya hay luz verde para que las enormes reservas de petróleo que tiene Japón, de las más grandes del mundo, se puedan desbloquear, algo que ese país no ha hecho nunca en su historia, aunque en algunos momentos ha estado a punto. China ha ordenado que todas las empresas petroleras y las refinerías dejen de exportar petróleo y se aumenten las reservas dentro del país. Está prohibido sacar petróleo fuera del país. Y otros países más pequeños están restringiendo la economía, están cerrando las universidades y en definitiva están bloqueando la salida de petróleo o el consumo lo están racionando ya. Nosotros no hemos llegado a ese punto, pero la noticia fundamental e importantísima es que lógicamente el precio del petróleo va a seguir tan alto como tanto tiempo siga el bloqueo del estrecho de Hormuz y no haya una solución política. En caso de que esta situación se enquistara,
al final habría soluciones radicales también para solucionarlo que esperemos que no se tengan que tomar. Pero ahora mismo la situación es indeterminada, aunque parece que las palabras del presidente de Estados Unidos de América diciendo que esta guerra no va a durar mucho más tiempo han calmado a los mercados. Pero esta es una calma temporal y este mensaje precisamente iba en la dirección de intentar frenar la escalada del precio del petróleo y nos ha hecho darnos un pequeño marco temporal para tener un respiro y ver cómo evoluciona todo esto, porque no es tan sencillo y habiendo como hay igualmente no solamente un bloqueo, sino ataque constantes a puntos estratégicos como son las refinerías, cualquier cosa puede pasar. Pero lo normal y lo que va a suceder en el tiempo es primero de todo es que la situación se normalice y el petróleo se quede en un precio alto, no va a bajar directamente en las próximas semanas. Y si la situación no se normaliza, entonces vienen las medidas drásticas, que vienen por meter mucho más petróleo en el mercado para aliviar, con lo cual tendríamos un precio estabilizadamente alto pero que no se disparara. Estamos viendo ya como en los últimos días, yo ayer repostaba a 1,70 en una gasolinera, a 1,72 concretamente gasolina, en una gasolinera de autovía, y en general el precio de las gasolinas ahora mismo en España está entre el 1,60 y pico, aquellas que aguantan más, que retienen más, y ya los 2 euros se están colmando y sobrepasando en muchas gasolineras en grandes ciudades como pueden ser Madrid, Barcelona, Málaga, gasolinas y gasóleos, que son los que más suben, ahora vamos a ver por qué, en los últimos días, son los que están más impactados y podrían tener problemas. Bueno, y como digo, si la situación se sigue enquistando y el precio del barril no baja y la escasez sigue manteniéndose alta, lo que va a ocurrir es que se van a empezar a liberar las grandes reservas de petróleo que tienen todos los países que forman parte de la Organización Internacional de la Energía, y eso implica a los grandes productores de petróleo y a los grandes tenedores de petróleo. El grande tenedor de petróleo del mundo es Estados Unidos de América, con una capacidad de más de 700 millones de barriles de petróleo, de los cuales ahora mismo tiene almacenados en esos silos que tiene en el Golfo de México aproximadamente unos 560 millones de barriles de petróleo. Para que te hagas una idea, en el mundo se consumen aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo. O sea que todo el petróleo que tiene almacenado Estados Unidos de América serviría para abastecer al planeta aproximadamente 5 días, cosa que no va a ocurrir. La cuestión es que entre todos los países de esta organización hay 1.240 millones de barriles de petróleo, más los 600 millones de barriles de petróleo que tienen las petroleras embolsados, que tienen almacenados, nos dan unos 1.800 millones de barriles de petróleo actualmente que están almacenados entre países y entre petroleras, lo cual, como puedes ver, pues daría para un suministro de 18 días en caso de que el petróleo dejara de manar por todo el mundo, cosa que no va a suceder y no va a ocurrir. Y como digo, aquí en Europa precisamente no estamos tan impactados y España específicamente tampoco. Pero ojo, porque las reservas de barriles de petróleo de España no tienen ni mucho menos nada que ver con los más de 200 millones de barriles de petróleo que tienen Corea del Sur o tiene Japón, o los más de 400 días de suministro propio de autosuministro que tiene Países Bajos, un país con una gran tradición de comercio marítimo y que tiene muchos almacenes de combustible, o directamente Dinamarca, que por ejemplo tiene 345 días. En España tenemos una franja mucho más baja de almacenamiento de petróleo, estamos en 96 días, de los cuales la parte más importante pertenece a las petroleras y la parte menos importante, en un 60-40 aproximadamente, pertenece al Estado. La cuestión es que, teniendo reservas suficientes y garantizadas para los próximos tiempos, todo depende de cómo se desescale aquello, todo depende de que dejen de atacarse refinerías, todo depende de que el estrecho de Hormuz vuelva a dejar que fluya el petróleo completamente, y no solamente en dirección a los países que son aliados de Irán, como puede ser China, al que nadie le está atacando ahora mismo en el estrecho. La cuestión es que si esto se mantiene, no va a quedar más remedio que volver a intervenir en el mercado, y esta es una cuestión directamente que afecta a la economía, y es el escenario al que nos dirigiríamos. Es un escenario muy malo porque significa que la economía se está empezando a enfriar, está empezando a sufrir las consecuencias de la guerra, y significa también, por ende, que la guerra está continuando y que no hay una situación de desbloqueo. Si es así, en España ya se hizo durante la crisis que hubo con Ucrania hace 3 años actualmente, y el precio del combustible se subvencionó nada menos que por 20 céntimos de litro, cuando la cosa se fue mucho más allá de los 2 euros el litro. De momento nuestro gobierno no ha hecho nada y ni ha anunciado ningún plan para reducir el coste de la energía, pero ya hay quien está hablando de que debería de haber una intervención en el mercado de los combustibles precisamente para que la economía no se frene y precisamente para no crear una crisis económica y sobre todo una crisis vinculada al crecimiento exponencial de los precios en general, provocado por el aumento del precio de la energía.
¿Y cuáles son esas herramientas? Pues básicamente se están proponiendo por parte de los expertos y de las compañías implicadas dos soluciones. Una, que también se propone desde la esfera política, que es reducir el IVA de los combustibles del 21% al 10%. Si algo de bueno tiene todo esto malo es que los carburantes, los combustibles, están cargadísimos de impuestos, como bien sabes, y hay muchísimo margen para reducirlos, a costa, eso sí, de reducir la recaudación. Pero teniendo en cuenta que estos días el gobierno está haciendo una enorme caja con el aumento del precio de los combustibles a través del IVA y a través del impuesto de los hidrocarburos, bueno, pues esa reserva que se está generando se podía aprovechar para reducir los precios si la situación sigue escalando, que es exactamente lo que van a hacer. ¿Y cómo se hace? Como digo, bajando, por ejemplo, del 21 al 10% el IVA de los carburantes. Eso nos daría un alivio en el depósito de combustible de nuestros coches de aproximadamente 15 céntimos. Otra idea, otra propuesta, es reducir, según si es el gasóleo o según si es la gasolina, pues prácticamente a la mitad el impuesto sobre los carburantes, y eso nos daría un alivio de más de 20 céntimos de euro según están los precios de los combustibles ahora. Al final, mi teoría y mi posición es que si se enquistan los precios de los carburantes y continúan la escalada hasta llegar ya a los 2 euros de media o de prácticamente de promedio por encima del 1,90 pues durante más de alguna semana, va a haber que intervenir el precio del mercado y va a haber que subvencionarlo. Ya veremos bajo qué modalidad y bajo qué manera. Esta sería una muy mala noticia porque, como digo, significaría que el conflicto continúa alto, continúa elevado y por lo tanto esto se enquista y por lo tanto esta situación vamos a tener que vivirla más tiempo. Esperemos que no suceda. En caso de que esto se sucediera a lo largo del tiempo y a largo plazo, pues los precios de los combustibles seguirían muy elevados, pero ya has visto como 3 años después el conflicto de Ucrania sigue y el mercado del petróleo se había recolocado y se había reorganizado, en ocasiones también haciendo trampas al solitario, es decir, comprándoles energía a los rusos para que el coste de la energía aquí no fuera tan gravoso. Al final, lo que estamos viendo ahora mismo es que en esta situación límite incluso se está hablando ya y se está haciendo puntualmente el levantamiento de sanciones a Rusia por parte de los países occidentales en lo que se refiere a la compra de petróleo y a la compra de gas de aquel país. Es algo que Rusia se lleva en su haber por precisamente este conflicto. No hay que descartar que en el futuro, si la situación continúa, Rusia forme un papel activo para bien, para ellos, en la apertura del grifo del petróleo para estabilizar los precios. Y a corto plazo, en cuestión de semanas o de días incluso, si la situación se agrava, tendrán necesariamente que intervenir el precio del petróleo y, como te digo, al final lo que tendríamos los ciudadanos, que es lo que realmente te interesa, es sobre un precio de entre el 1,90 y los 2,10 euros el litro de carburante, sea gasoil o sea gasolina, una reducción del coste entre 15 y 22-23 céntimos el litro. Esa es mi previsión. Si finalmente los precios se quedan ahí enquistados entre el 1,70 y pico y el 1,80 como están ahora mismo en la franja baja, hay muchos sitios aún a 1,60 en las gasolineras low cost, pero eso durará lo que duren los tanques llenos de esas gasolineras, que va a ser poco tiempo, pues el gobierno estará por ahí especulando con que si lo subo, con que si no lo subo y haciendo caja mientras tanto. Veremos qué es lo que primero pasa y sobre todo crucemos los dedos porque precisamente, y como te decía, el gran problema es que una parte muy importante de este petróleo que sale del estrecho de Hormuz es petróleo que sirve para fabricar los combustibles que metemos en nuestros coches y principalmente el fuel oil, el gasoil. La gasolina probablemente no está tan afectada, estuvo afectada en el inicio del conflicto, pero ahora ya está más estabilizada. Es el gasoil y los combustibles aéreos los que podrían sufrir más precisamente de la continuidad en el bloqueo de la salida del petróleo en todos estos lugares. Y esto podría crear una situación a largo plazo complicada. Ojo también, porque el conflicto, si se enquista, lo que provoca es que los costes del transporte del petróleo suban muchísimo. En esa zona, los seguros y el precio de transportar el petróleo se ha multiplicado por 4. Y eso al final se acaba notando también en la factura de lo que nosotros pagamos en la gasolinera, porque es un extra que viene directamente del extra del transporte del combustible. Así que, queridos amigos, esta es una fotografía realista. Si finalmente el precio del barril se acaba disparando entre los 120 y entre los 150 dólares de manera sostenida, no quedará más remedio que intervenir el mercado. Y por otro lado, grandes países y grandes tenedores de petróleo como Estados Unidos de América y otras grandes potencias volverían a liberar reservas de petróleo, algo que ya han hecho en situaciones excepcionales. Se hizo durante el arranque del conflicto de Ucrania, se hizo durante el huracán Katrina, se ha hecho en otras ocasiones cuando ha habido una guerra potente que afecta al mercado
mercado de la energía y se volverá a hacer en los próximos días o en las próximas semanas si esto vuelve a suceder. Así que ojos muy atentos, el crecimiento y la recuperación económica actual no se puede permitir unos combustibles mucho más allá de los 2 euros y ahora queda por ver cómo impacta y cómo refleja la sombra del conflicto precisamente en los precios de la energía para ver si se acaba interviniendo o no el mercado. En paralelo, apertura de reservas. Te lo contaremos aquí en el canal, queridos amigos. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que te haya quedado estupendamente claro todo esto y lo revisamos, si te parece, dentro de unos días a ver cómo evoluciona todo esto y qué tal quedan estas predicciones que acabas de ver en este vídeo. Hasta el siguiente vídeo, querida familia, y si no lo habéis hecho ya, suscribíos al canal para enteraros de todo lo que pasa en el mundo de la energía también y por supuesto en la industria del automóvil, que tenemos que llegar a los 2 millones de suscriptores, que no podemos aflojar ahora. Adiós.